Hola amigos, yo soy Luis Martín Tavares Gutiérrez, soy cronista municipal de San Pedro, Coahuila, San Pedro de las Colonias. El día de hoy, 22 de febrero, para nosotros los sanpetrinos es un día de triste memoria. El 22 de febrero de 1913 fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez, nuestro paisano adoptivo Francisco Ignacio Madero González. Para nosotros los sanpetrinos, este año del 2021 es un año muy especial, ya que este 24 de febrero se van a cumplir 150 años de la expedición del decreto, que entra en vigor ese decreto con el cual se autoriza la fundación de la colonia agrícola de San Pedro. Es un año muy especial en el cual vamos a estar recordando las efemérides de nuestro municipio y en este caso, el día de hoy recordamos ese lamentable hecho como fue la muerte de don Francisco I. Madero. Se cuenta que la mañana del 23 de febrero, en San Pedro de las Colonias, la triste noticia del asesinato del presidente Madero corrió como pólvora, como dicen, como reguero de pólvora. Y esto trajo una gran consternación entre la población sanpetrina. En este momento estamos en las instalaciones del Museo Madero Centenario de la Revolución, el cual se ubica en la casa que construyó la familia Corral como regalo de boda para Francisco Corral y la señorita Mónica Domene. Esta majestuosa casa funciona ya prácticamente hace más de 10 años como museo conmemorativo de Madero en San Pedro. Porque como dijo el maestro Javier Villarreal, que en paz descanse, recientemente falleció ese intelectual historiador coahuilense, decía don Javier que Madero el hombre nació en Parras, pero Madero el político nació aquí en San Pedro. Francisco I. Madero llega a San Pedro en el mes de octubre de 1893, antes de cumplir los 20 años de edad. Viene de Europa, viene de Estados Unidos, se viene a hacer cargo de la administración de las haciendas algodoneras de su familia. Y empieza a compenetrarse grandemente en la sociedad sanpetrina. Madero no solamente vino a hacer negocios, a administrar tierras, haciendas, a experimentar nuevas formas de cultivo, nuevas variedades de algodón. Madero vino a San Pedro a ser uno de los nuestros. Se va a integrar a nuestra sociedad, va a ser padrino de bautizo, de bodas, de primeras comuniones, de confirmaciones, de muchos sanpetrinos. Va a tener su domicilio conyugal aquí en San Pedro. Después de que se casa con Sarita Pérez de Tejada en la capital de la República, en lugar de irse de luna de miel a donde hubieran querido, los Madero era gente solvente, Madero decide venir a San Pedro. Y se vienen a San Pedro y establecen aquí su domicilio conyugal, ahí en la casa de la esquina de la entonces calle Iglesias y avenida Hidalgo. Ahí van a establecer su domicilio conyugal. Dios no les dio la gracia de ser padres. Doña Sara tuvo varios embarazos fallidos, pero ellos adoptaron a un gran número de niños huérfanos, abandonados. Entre ellos, que no era huérfana ni abandonada, era la hija de una de las señoras que les ayudaba en el servicio doméstico, se encuentra la pequeña Soledad González, que va a ser una mujer sanpetrina admirable, de la cual en alguna otra ocasión hablaremos más ampliamente. Madero va a crear a muchos niños, se va a hacer querer por la población de San Pedro. Y él va a pasar aquí, como dijo textualmente él mismo, los mejores años de su vida en San Pedro.
Y en San Pedro va a conocer las injusticias del sistema político porfirista, va a conocer lo malo de aquellos tiempos, de aquella feroz dictadura. Él pertenecía a una de las 10 familias más ricas de México. Esto le permitía ciertas libertades. Y aquí en San Pedro, después de estar en Monterrey en un meeting a favor del general Bernardo Reyes, que fue disuelto violentamente, toma la determinación de empezar un movimiento político democratizador, y ese gran movimiento que va a derivar en la Revolución Mexicana posteriormente va a iniciar aquí en San Pedro. Aquí va a fundar el Club Demócrata Benito Juárez en 1904. Y con ese Club Demócrata va a participar apoyando la candidatura de Francisco Rivas en las elecciones municipales de 1904. Aquí nace en San Pedro Madero, el político, el ente social. Aquí en San Pedro Madero va a tener inmediatamente muchos adeptos, no solamente los peones y trabajadores de sus negocios, de sus empresas, sino también gente del pueblo común. Va a haber 4, 5, 6 clubes demócratas en San Pedro, que después se van a transformar en clubes antirreeleccionistas. Y a partir de esa experiencia local en San Pedro, Madero va a iniciar un proyecto estatal y luego nacional. Y después de las elecciones estatales del 1905, él toma la determinación de iniciar esta formación de esta red de clubes con las miras de participar en las elecciones presidenciales de 1910 con un partido antirreeleccionista. Y va a tomar la determinación aquí en San Pedro de escribir su libro La sucesión presidencial, que va a ser uno de los detonantes de la Revolución Armada. Como sabemos, Madero va a participar en la elección, se va a formar un club a nivel nacional, se va a convocar a la Convención Nacional del Partido Antirreeleccionista en 1909 en México. Madero no quería ser el candidato. Madero era un auténtico demócrata. Luego por ahí pues han surgido a través de los años personajes que se han querido igualar o que se quieren comparar con Madero, y pues no. Madero era un demócrata liberal, un hombre de ideología progresista que quería el bien para nuestro país. Madero, en el libro La sucesión presidencial, va a ser es un ensayo, lo llamaríamos modernamente un ensayo, sobre la situación política y económica que vive nuestro país, que vivía nuestro país en ese tiempo. Y va a decir Madero cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la sucesión presidencial, Madero dice que los regímenes militares, encabezados por caudillos, siempre fracasan y siempre condenan a los pueblos a la desgracia porque se convierten en tiranos esos grandes caudillos. Y eso fue lo que le pasó a Porfirio Díaz. Él se dirige con mucho respeto a Díaz, pero dice que con el desgaste y etcétera del tiempo, aquello se convirtió en una tiranía, y le pide al general que se retire de la presidencia, dándole oportunidad al pueblo mexicano que elija al candidato a vicepresidente, que sea él el presidente, pero que ya en el relevo generacional, Díaz ya era un hombre muy grande de edad, permita que una persona joven llegue a ocupar de manera democrática la vicepresidencia. Díaz, pues obviamente se burló de él, minimizó las cosas, no midió. Pues el poder hace soberbia a la gente. El poder, en este caso, a ese gran héroe del 2 de abril en la toma de Querétaro, ese gran héroe que gana la guerra de intervención, ese genio militar oaxaqueño, se pervierte, se deja llevar por el poder, por los humos del poder, y se aferra a la presidencia de la República. Madero va a convocar, y en aquella convención Madero, como les digo, va a decir: no, yo no quiero ser, elijan ustedes, etcétera. Pero ante la situación de que no se pusieron de acuerdo los delegados, no le quedó otra a Madero más que ser el candidato, con el señor Vázquez Gómez de vicepresidente. Y empieza una campaña. Para nosotros los sanpetrinos, aquellos momentos fueron muy emocionantes, porque los primeros seguidores de Madero
El grito de Viva Madero nació en San Pedro. Aquí Madero tuvo sus primeros seguidores, aquí surgieron los primeros maderistas, aquí surgió ese grito de Viva Madero que va a simbrar a México, primero en la campaña presidencial del 10 y posteriormente durante la Revolución Armada. Y Madero pues va a ir a esa elección y hay un dato muy interesante para nosotros los sanpetrinos y los coahuilenses en general. Cuando Madero se inscribe para participar como candidato a la presidencia de la República, da su domicilio en San Pedro, da su nombre, da su edad, da sus datos y dice, cuando le preguntan sobre el domicilio, que su domicilio es la avenida Hidalgo y calle Iglesias número 1 en San Pedro de las Colonias. Y se va a la elección, ya sabemos, es apresado en Nuevo León, luego es enviado a San Luis Potosí, de ahí logra escaparse, llega a San Antonio y desde allá convoca con el Plan de San Luis a los mexicanos para levantarse en armas contra la dictadura. Y viene la etapa de la Revolución, vienen los tratados de Juárez, viene la primera toma de San Pedro el 26 de abril de 1911, las tropas del general Emilio Madero toman San Pedro en una escaramuza, no fue una gran batalla. Pero bueno, al final de cuentas se firman los tratados de Juárez, se nombra un presidente interino, se convocan elecciones y Francisco I. Madero va a elecciones. En aquel tiempo las elecciones eran con un colegio electoral parecido a lo que se hace todavía en Estados Unidos. Madero gana la primera etapa, luego la segunda, y Madero va a ganar la elección de manera contundente. Luego por ahí surgieron después algunos políticos que dicen que ellos fueron electos en la elección más clara, democrática, etcétera, con la mayor votación. No, Madero fue electo con más del 90% de los votos de los mexicanos. Ningún presidente ha sido electo con una votación tan copiosa, tan transparente, porque Madero logró atraer la intención de los mexicanos. Y Madero, antes de asumir la presidencia de la República, va a estar aquí en San Pedro a finales del mes de octubre y en un discurso ahí en la plaza, en nuestro ya centenario kiosco, va a decir que le agradece al pueblo de San Pedro y que antes de ir a asumir la presidencia de la República quiso venir a San Pedro a darle las gracias al pueblo sanpetrino porque aquí fue donde inició su movimiento, aquí conoció los grandes valores del pueblo mexicano. Nosotros en San Pedro decimos que San Pedro es la cuna de la revolución, no porque queramos decirlo, porque Madero lo dijo, aquí fue donde inicié mi movimiento. San Pedro por eso se vangloria de decir que somos la cuna de la revolución, porque Madero lo dijo. Se va Madero a tomar posesión, inicia su administración, son 14, 15 meses arduos, con una oposición férrea. Madero ha sido tachado de ingenuo, de tonto, de cobarde, de muchas cosas, por no haber desarticulado al Ejército Federal, por no haber desarticulado la estructura administrativa del gobierno federal. Pero no, Madero ni era tonto, ni era iluso, Madero era idealista. Debemos recordar que Madero era un hombre de buen corazón. Madero era abstemio, era vegetariano, era espírita, era masón. Era un hombre de buena fe, que creía en las instituciones, que creyó en el espíritu del hombre para aceptar el cambio. Se ha discutido mucho, hay un libro sobre sus escritos espíritas, que si los espíritus lo inspiraban, lo convocaban, o que si es el pensamiento liberal masón, y yo siento que es la suma de todo. Madero era católico, Madero era un ser espiritual, era un auténtico ser de luz que quería transformar México y que confió en los humanos y que confió en las instituciones. Desgraciadamente, como se cita en Los errores de Madero por parte del gran revolucionario coahuilense Adrián Aguirre Benavides, dice que Madero confió mucho en gente que se unió a la revolución y cita algo muy importante,
En todas las revoluciones, en todos los grandes movimientos sociales se suman individuos que lo único que buscan es el beneficio personal. Y en la Revolución Maderista eso pasó. Pascual Orozco en Chihuahua quería ser gobernador, se nombra como candidato a Abraham González, se levanta en armas. Zapata quería volver al pasado, Madero quería impulsar el campo hacia el futuro. Zapata reclama las tierras de los pueblos morelenses que habían sido, sí, injustamente. Madero en su plan de San Luis propone la restitución de las tierras, el reparto de las tierras mal habidas, en el párrafo 3 del plan de San Luis, y le dice a Zapata que se espere, que vamos a hacer las cosas conforme a la ley. Zapata se desespera y se levantan armas, se rebelan en contra de ese espíritu humanista y pacificador que tenía Madero. Madero dijo algo muy importante: la revolución hará justicia, no cobrará venganza. Pero ese mensaje no fue entendido por muchos. Se fue tejiendo una gran red de conspiraciones hasta llegar al 9 de febrero de 1913, cuando se sublevan parte del Ejército Federal, Mondragón, liberan de la cárcel de Tlatelolco al general Reyes, quiere tomar Palacio Nacional y es acribillado por las tropas federales que defendían Palacio Federal. Bernardo Reyes cae en el Zócalo y empiezan de ser 10 días trágicos en México. Y en esos combates, en esos escenarios, van a estar presentes muchos sanpetrinos. Va a estar Urquizo como parte de las tropas leales a Madero. Va a morir. Van a morir ahí algunos grandes sanpetrinos. El señor Hernández, que se fue con él como chofer y cochero, va a morir ahí en Palacio Nacional cuando trata de impedir la entrada de aquellos soldados federales que el día 19 van a entrar y van a tomar preso al presidente Madero. Madero no fue cobarde, Madero fue idealista, Madero no fue tonto, Madero era un hombre de buena fe que fue traicionado por los intereses nacionales e internacionales, porque ahí influyó mucho el embajador norteamericano Henry Lee Williams. Madero es traicionado, es tomado preso, y ahí en la prisión lo acompaña en ese momento el general Felipe Ángeles, quien había sido nombrado por Madero jefe de la plaza militar de la Ciudad de México para luchar contra los insurrectos, y es tomado preso por las tropas del traidor Victoriano Huerta. Son momentos muy trágicos que se viven en la Ciudad de México. En San Pedro, según las crónicas de aquellos tiempos, hubo gran preocupación, gran consternación. Las tropas federales tomaron el pueblo. San Pedro en ese tiempo era un emporio algodonero, había mucho movimiento económico, era y sigue siendo todavía, pero más en aquellos años era una ciudad una población, todavía no éramos ciudad, éramos villa, era una población muy importante del estado de Coahuila y fue tomada por las fuerzas federales. Madero, el México, ahí en el Palacio Nacional, aguarda sus días, es visitado por su madre, por su hermana Mercedes, y ahí se le informa al presidente Madero que su hermano Gustavo había sido vilmente asesinado. Gustavo Madero, cuando empieza la conspiración, sorprende a Victoriano Huerta, que Victoriano Huerta, este traidor por excelencia en la historia de México, fue un héroe. Él muy joven destaca en la milicia, fue un militar condecorado, nunca perdió una batalla Victoriano Huerta. Cuando estudiaron en Europa, son contemporáneos Ángeles y Huerta, estudian en una escuela militar en Europa, allá en el Imperio Austrohúngaro, y son los primeros de su clase. Era un militar muy distinguido, cegado por la ambición, convencido por otros para traicionar a Madero. Madero le delega la responsabilidad de combatir a los orozquistas en Chihuahua, luego lo manda a Morelos y luego le tiene fe cuando es herido
el jefe de la plaza militar de la Ciudad de México, él lo sustituye. Madero le da la confianza a su hermano Gustavo, ve que Huerta está conspirando con Mondragón, con todas estas gentes, y va y le dice a Madero, este te está traicionando, lo llama Madero. Y en ese momento Gustavo Madero le quita la pistola a Huerta, cuentan las crónicas, y le dice, este te está traicionando, hermano. Huerta, como todos los grandes traidores, al principio niega los cargos, niega todo. Madero lo ve a los ojos y tiene el descaro de decirle, no se crea, señor presidente, ¿cómo cree que lo voy a traicionar yo a usted? Y al final de cuentas, Madero toma la pistola, se la da a Huerta. Por eso el momento en que su madre y su hermana van a visitarlo y le dicen que había sido asesinado su hermano, sintió un gran dolor en su corazón, un gran sentimiento de culpa, porque a pesar de lo que le había dicho su hermano, él no hizo caso, confió en la institucionalidad de Huerta y Huerta lo asesina. Madero va a esperar ahí en Palacio Nacional prisionero, a ver qué pasa con su destino. Sarita pide el auxilio del embajador cubano para que se pueda ir al exilio, se hacen negociaciones, se le obliga a él y a Pino Suárez firmar su renuncia. Y ya renunciados, se envía esta renuncia a la Cámara de Diputados. Pedro Lascurain es presidente por unos minutos y se nombra a Victoriano Huerta presidente de la República interino, sustituto. Madero sigue en Palacio Nacional. La noche del 22 son llevados en 2 carros, son sacados de Palacio Nacional con el pretexto de que van a ir a Lecumberri. Van a ser hechos prisioneros en Lecumberri. El convoy de vehículos se pasa de largo, se estaciona atrás de la cárcel de Lecumberri. Son bajados de los vehículos. El mayor Cárdenas va a ser el que va a matar a Madero y los asesinos después narrarían que el presidente Pino Suárez trató de resistirse y fue asesinado a balazos. Madero no se resistió, noblemente bajó del vehículo y recibió 2 balazos en la cabeza. Así fue ejecutado el apóstol de la democracia la noche de un día como hoy, 22 de febrero. Como les contaba, en San Pedro de las Colonias, a la mañana siguiente la noticia corre como reguero de pólvora. La gente está consternada, apesumbrada, temerosa. Y en San Pedro, el 6 de marzo, unos días después, se va a dar el primer levantamiento en todo el país en contra del gobierno usurpador. Aquí el mayor de caballería, Agustín Millán, el capitán González y otros soldados leales a la revolución se van a levantar en armas en contra de la guarnición del gobierno federal huertista, van a tomar la plaza. Van a retirarse de la plaza de San Pedro en la tarde porque ya venían de Torreón tropas federales a combatirlos. Pero aquí en San Pedro, el pueblo de Madero, su pueblo adoptivo, va a ser el primer lugar en el cual los mexicanos se van a rebelar en contra del gobierno huertista. Va a ser una de las primeras acciones armadas en contra de Huerta. Y de aquí muchos sanpetrinos van a ir a la hacienda de Guadalupe a unirse a Venustiano Carranza para lo que va a ser la firma del Plan de Guadalupe. Ahí va a estar Salomé Hernández Borrego, Alfredo Elizondo, Tomás Méndez Castro. Muchos sanpetrinos van a irse a unir a las nuevas tropas revolucionarias y va a iniciar la segunda etapa de la Revolución Mexicana, donde San Pedro de las Colonias va a ser escenario central de una de las grandes batallas, la batalla del 14 de abril de 1914, que según la maestra Josefina Muguel, según el mismo general Juan Andrew Almazán, que fue jefe de la plaza de San Pedro entre 1913 y 1914, van a decir que aquí es donde se define
la revolución constitucionalista, porque es en San Pedro, en el pueblo de Madero, donde se derrotó a lo más fuerte, a las mejores tropas del ejército huertista. Y esta casa, este lugar donde está el museo, es testigo de esta batalla. Aquí afuera tenemos unos cañonazos, algunos impactos de metralla. Para los sanpetrinos, el día 22 de febrero es una fecha muy triste, porque murió uno de los nuestros. Murió nuestro paisano adoptivo, Francisco I. Madero, quien dijo textualmente que aquí en San Pedro había vivido los mejores años de su vida y había conocido la nobleza del pueblo mexicano. Por eso hoy, 22 de febrero de este año 2021, recordamos con tristeza este acontecimiento, pero también con orgullo, porque ese día, insisto, murió uno de los nuestros, porque Madero lo dijo. Madero dijo en uno de sus discursos que había nacido en Parras, pero San Pedro era su pueblo adoptivo. Porque en San Pedro fue donde inició su movimiento, porque en San Pedro fue donde nació el grito: ¡Viva Madero!